Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Sueltos, un podcast producido por Data Analítica, enfocado en discutir ideas, no solo desde el punto de vista tecnocrático, sino de cómo los datos nos afectan en nuestra vida diaria. Aquí, nuevamente, quien les habla, Osmel Brito, y en la producción del espacio, como siempre, nos acompaña Vicky Martínez. En esta oportunidad vamos a tener un invitado especial. Es un amigo de redes sociales, Ramón Hernández Callejas. Ramón es un experimentado consultor de estrategia, gestión de datos y tiene más de 28 años de experiencia en el área de informática. Destaca en proyectos relacionados con estrategia de datos, gobierno, diseño de bases de datos, integración de datos, business intelligence y data warehousing. Además, posee certificaciones como la CDMP Master, CERGET y PMP. Ha compartido su experiencia en webinars, cursos, talleres, destacando la importancia de una estrategia de datos efectiva, y ahora va a compartir hoy con nosotros esta experiencia. Ramón ha trabajado con personas de diversos países en Latinoamérica, como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, en España también, Honduras, México, Panamá y Uruguay. Para nosotros aquí en Datos Sueltos es un placer tenerte como invitado y bienvenido, Ramón. Osmel, muchas gracias, Vicky. Un gusto para mí estar aquí con ustedes en podcast Datos Sueltos. Ok, fíjate lo siguiente, yo quiero centrar contigo, basado en tu experiencia, es la administración y los gobiernos de datos para crear valor. Yo tengo también, como tú, rato trabajando este tema desde la época que se llamaba administración de datos. Y ahora que está tan de moda, yo creo que vale la pena que discutamos en esto. Entonces, en la primera parte, me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en estas áreas de administración, gobierno de datos, para que nuestra audiencia te conozca, pues. Claro que sí, Osmel. Pues mira, te cuento, profesionalmente tengo, como ya comentabas en la presentación, 28 años, digamos, de vida profesional, y siempre fue fue en el desarrollo de software, pero siempre fue enfocado a temas de datos. De hecho, en un banco que me tocó trabajar, hacíamos lo que fue el inicio de los data warehouse. Todavía no sabíamos que se llamaban data warehouse, fueron unos años después que se convirtió de un sistema de gestión, le llamábamos, a un primer intento de data warehouse, y fue de ahí que mi vida ya se fue relacionando más con los datos que con el desarrollo de software. Pero fue hace ya 8 años que conocí el DIMBOK. Yo me certifiqué como PMP hace bastantes años, ya estoy por los 26 años de estar certificado como PMP, y fue hace 8 años que conocí el DIMBOK, el Data Management Body of Knowledge, y de ahí Okay. me cambió la vida, me enamoré y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que le da sentido a muchas de las cosas que venía haciendo, y bueno, y de ahí acá, aquí, Osmel, desde hace 8 años, digamos ya utilizando un marco de referencia formal como lo hacía cuando dirigía proyectos. Ok. Fíjate que compartimos un poquito esa parte de esa experiencia, aunque yo el área de proyectos nunca fue un área de interés para mí, sí conocía las certificaciones, pero me pasó quizás algo similar contigo. Yo venía del mundo de las bases, aunque yo siempre estuve en el mundo de las bases de datos, yo era DBA, yo era más del área técnica de table spaces, montar bases de datos y instalarlas, distribuirlos. De hecho, hice bastantes cosas. Uno de los proyectos de los cuales incluso me siento muy orgulloso porque todavía funciona 20 años después, fue hace 20 años. Fue la primera implementación que hacíamos en Venezuela de Oracle 9i. Sí. Y yo instalé eso junto con la gente de Oracle, aprendí a hacerlo, un clúster, todas las cosas técnicas que uno sabe. Pero llegó un momento que a mí me empezó a fastidiar el tema técnico. Y yo quería meterme un poco en el tema de negocios, entender esto. Y una vez me tocó tener un jefe que él me planteó la disyuntiva si yo quería seguir siendo administrador de base de datos o volverme, como te contaba, un administrador de datos. Y había una revista, si tú estás en el mundo de datos, la debes haber conocido, que se llamaba Datamation. Una revista bastante de los años 90, 92, inicio 2000, en donde un artículo de verdad me llamó la atención y me cambió la forma de ver el asunto. Y este jefe me planteaba, mira, el problema es que si tú como DBA quieres hacerlo de administración de datos,
va a llegar un punto en donde tú vas a tener una disyuntiva entre qué pasa si la base de datos se cae y tienes que hacer un nuevo diseño. ¿A cuál le vas a dar la prioridad? Y ahí fue cuando caí en cuenta, claro, son dos cosas distintas y tienen que estar por dos caminos distintos. Y me fui por el área de administración de datos, que ahora se puede llamar gobierno de datos, y ahí es donde va mi segunda pregunta. ¿Administración y gobierno es lo mismo? Y si no lo son, ¿cómo la diferencian los usuarios? ¿Cómo enseñarle a los usuarios a diferenciar esto que llamamos data management o administración de datos y lo que se llama data governance o gobierno de datos? Sí, esa es una gran pregunta, Osmel. De hecho, hay un libro de John Latley que se llama Data Governance. Bueno, no recuerdo el subtítulo, pero es de John Latley. Sí, es uno azul, yo lo Donde, tengo. exacto, donde habla de la V del governance. Digamos, en inglés, governance se escribe con la V, y él pinta una V y te dice que una de esas líneas, digamos, con la que tú dibujas es la gestión y la otra es el gobierno. Una tiene que ver con la ejecución, toda la parte del data management, y la otra tiene que ver con el monitoreo y el control, que sería la parte del data governance. Entonces, sí son dos cosas diferentes. A los que estamos en TI, que venimos del mundo técnico, nos cuesta más trabajo entenderlo que a las personas de negocio, porque en las áreas de negocio, por ejemplo, tú tienes un contralor o tú tienes estas áreas de control de las áreas de negocio, y acá no, los de TI nos cuesta más trabajo entender este concepto, pero a mí me quedó muy claro con el tema de la V, ¿no? Digamos así, lo tuviéramos que definir, pues es la V. Una de esas líneas es la gestión, la otra es el gobierno, una ejecuta, la otra supervisa, y en las organizaciones puede estar o muy cerrada o muy abierta, digamos, o sea, perfectamente dibujada la V, organizaciones muy maduras que tienen perfectamente claro, puede estar muy junta, que son organizaciones que no tienen tan claro ese tema, pero lo que nunca podría pasar es que fuera en lugar de una V, que fuera una letra I, ¿no? Que Ok, estuvieran traslapadas las funciones. ok. Sí, tú sabes que por alguna vez leyendo el DMBOK, eh, me llamó mucho la atención una de las partes que dice que a la larga esto que llamamos gobierno debería parecerse a lo que conocemos en el mundo real como gobierno, o sea, incluso tener hasta sus tres ramas, una rama ejecutiva, una rama legislativa y otra judicial. Y eso, como dices tú, a nosotros los que venimos del mundo de TI, yo también vengo del mundo de TI, aunque después me especialicé en otras cosas, y fue lo que me permitió entender ese otro mundo que está fuera de TI. Eh, Me acuerdo siempre un profesor que me dio clase en una de las maestrías en donde él decía que la gente de TI, lamentablemente, hablamos en bits y bytes. Y los gerentes fuera de TI no hablan en esos términos. Y llegamos a un punto al estilo de como aquel libro los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que no nos entendemos. La gente de negocios no nos entiende, nos ve siempre como gente que queremos gastar dinero en cosas o nos ven como el niñito en la juguetería, siempre queremos el juguete más nuevo. Y nosotros vemos el área de negocio como el área que no nos deja avanzar, no nos deja ser ágiles, ahora que está tan de moda toda esa palabra. Y entonces, ahora me voy contigo con esto. Si el gobierno a la larga se vuelve, debe ser un área, como dices tú, siguiendo a la ley, la B aquella de ejecución versus gobernanza y planificación, a la larga no se vuelve invasiva en procedimientos. A mí me ha llamado mucho la atención otro autor que quizás tú también conoces, Robert Sainer, que él tiene un libro que se llama Non-Invasive Data Governance, el gobierno de datos no invasivo, porque yo entiendo que también el gobierno de datos conlleva una serie de políticas, procedimientos, leerla, entender la regulación, las regulaciones. El gobierno de datos viene, obviamente, todo este tema viene de los negocios altamente regulados, pero que ya las demás empresas le están viendo utilidad. Pero ¿cómo podemos hacer esto que sea no invasivo? O sea, que la gente de negocios no vea al data governance o todas las tareas que tenga con la data governance como un trabajo más que no me va a traer ningún valor.
¿Cómo hacemos eso? Sí, mira, de ahí, primero cuando hablabas que decías que que dijiste que nos veían como los que siempre se gastaban cosas a la Exacto, ligera. sí, los niñitos en juguetería Recuerdo a nueva que un, queremos el juguete más nuevo. exacto, recuerdo a un dueño de una empresa conversando, se refería a su gerente de TI, decía, este es como el hijo que nunca tuve, dice. Me pide todo, o sea, me hace gastar en todo puras cosas. Me hiciste recordar este capítulo ahí de una vez con un dueño de una empresa. Ya regresando a tu pregunta, el enfoque no invasivo de Robert Sainer es muy interesante porque parte del hecho de una premisa de que las organizaciones, todas, ya hacen gobierno de datos. Pueden hacerlo de manera informal, de manera ineficiente, de manera ineficaz, pero ya hacen gobierno de datos. De hecho, en algunos de estos cartoons así de humor relacionados con temas de datos, había unos que decían que la anarquía es una forma de gobierno. O sea, Exacto. de alguna manera el gobierno de datos de tu organización puede ser anárquico, pero tienes una forma de gobierno, ¿no? Y dice que la buena noticia es que lo puedes hacer mejor, ¿no? Esa es la premisa de la cual parte Robert Sainer. Entonces es muy interesante, por lo que él te dice es que puedes aprovechar muchas de las cosas que ya tiene tu organización. Por ejemplo, siempre hablamos en el gobierno de crear un comité de gobierno de datos. Te dice que Exacto. las organizaciones están hasta aquí, hasta saturadas de tantos comités, y tú llegas con otro comité, o sea, vas a encontrar mucha resistencia. Mejor identifica un comité que ya hoy sesione, que ya tenga una cadencia, etcétera, y trata de ver que en ese comité metan un punto adicional en la agenda que sea datos, ¿no? O sea, trata de reaprovechar estas cosas. Otro tema de reaprovechar cosas tiene que ver con el hecho de que dice que ya hoy todas las personas tienen algo que hacer con los datos. Solamente hacemos tres cosas con los datos, de acuerdo a él. O los creas, o los defines, o los usas. Y entonces ya hoy estás haciendo algo con los datos. No le estamos poniendo trabajo adicional a nadie. Todos ya hacen cosas con los datos y lo único que vamos a hacer es ayudarles a que lo hagan mejor. Entonces, esos son más o menos de lo que trata ese enfoque. Y es muy interesante, ese enfoque está muy difundido porque las organizaciones que ya hoy están montados en temas, por ejemplo, de agilidad, y si Exacto. tú quieres llegar con el DIMBOK, así como está a rajatabla y decir, mira, el DIMBOK está así, son como los 10 mandamientos y tenemos que Ajá. hacer esto, encuentras mucho rechazo por parte de la organización. Entonces, hay enfoques diferentes, como este de Robert Sainer, o hay otro también muy interesante de Laura Madsen, que tiene un libro que se llama Disrupting, Gobierno de Datos Disruptivo, Disruptivo, sí, lo conozco. que ella lo que te dice es que tomando el manifiesto ágil y que el manifiesto ágil se convirtió o dio lugar al DevOps, ¿no? Al desarrollo ágil, la integración, la liberación continua. Y luego pasamos al DataOps y luego ya organizaciones ya están en el MLOps. ¿Por qué no nosotros adoptamos un enfoque de DGOps, es decir, de gobierno de datos ágil, y te propone ahí también sus ideas? Entonces, hay muchos enfoques que hoy están en las organizaciones y que deberías de entender para no chocar con pared o no topar con pared cuando tú quieres hacerlo en tu organización. Ok. Fíjate que tocas dos temas que me van a permitir introducir la siguiente pregunta. Eso de que la anarquía a la larga es una forma de organización, una forma de gobernanza. Es interesante porque una de las cosas que yo veo en la literatura y lo veo en la práctica, lo que la literatura busca romper los silos, que es imposible que haya silos, que no debería haber silos en las organizaciones. A la larga, como dices tú, los silos es una forma de gobernanza. Yo monto el silo porque me siento seguro de, digamos, monté el castillo, para llevarlo en términos terrenales, monté el castillo porque me siento seguro con los datos que yo tengo.
después compartir estos datos con otra gente, ya esto me lleva a problemas, porque entonces yo tengo mis criterios, la otra gente tiene otros criterios, y me ha pasado tanto en la práctica y lo leo en la teoría. Pero es una forma, como bien dices tú, es una forma de gobierno y hay que aprovecharlas. Yo creo que en vez de cambiarlas, buscar hacer el librito de la teoría, no, vamos a aprovechar cambiarlas, vamos a reforzarlas, mejorarlas. Pero esa anarquía también nos está llevando, o es lo que yo veo en las organizaciones, a que obviamente hoy en día está empezando a pasar la generación de datos de una forma muy profusa. O sea, ya la generación de datos no solo es el sistema operacional, sino los datos puede ser una hoja de Excel que tiene un Python atrás, porque ahora tenemos para programar en Python, y eso lo tiene un usuario por allá en una máquina, quién sabe dónde, y solo se enteran cuando hay un proceso regulatorio que falta. Y así como eso, bueno, también tenemos los datos que se generan en el Internet, las interacciones que si en las redes sociales, entonces yo tengo que capturar esas interacciones, o si no, las interacciones que vienen en el call center. Entonces llegamos al punto de esta explosión agresiva de los datos. ¿Podemos gobernar esto al interno de la organización? ¿Cómo gobernar esto que termina siendo Big Data o la velocidad, más que Big Data, la velocidad con la que se está generando hoy los datos? ¿Es posible gobernarla? Sí, de hecho, muchas organizaciones te dicen que no quieren entrar en estos temas tal vez del gobierno de datos. Y retomando el mismo libro de Robert Sainer que comentábamos de gobierno de datos no invasivo, en algún punto dice, ¿cuál es el mejor momento para arrancar una iniciativa de gobierno de datos en tu organización? Y hace ahí algunas reflexiones y dice que como nunca es el mejor momento para casarte, para tener un hijo, para cambiar de casa, así nunca vas a encontrar el mejor momento para arrancar con una iniciativa de gobierno de datos. Te dice que el mejor momento es hoy. ¿Por qué? Pues porque los datos van creciendo, como bien mencionas, digamos, cada vez vas a tener mayores datos, cada vez vas a tener mayores problemas con los datos, entonces no postergues el entrarle al tema del gobierno de datos hoy mismo, digamos, si hoy nos están escuchando y están pensando en si hacerlo o no hacerlo, el mejor momento es hoy, hoy es el mejor momento. Y dice que toma una frase de una película que se llama Bailando bajo la lluvia, que dice que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? Entonces va por ahí un poco. Y sí, tienes que gobernar tanto los datos estructurados como los datos no No estructurados, que sería estructurados. todos estos temas que vemos del Big Data. Incluso necesitan mucho más orden ahí. Te dice el DIMBOK en algún punto que hoy todas las organizaciones quieren ser data driven, ¿no? Pues dicen, Exacto. vamos a... Eso es el término que está de moda. Es el término que está de moda, exacto, pero te dice el DIMBOK que para que una empresa sea data driven, primero tendría que ser metadata driven, ¿no? Que entienda todos los datos que tiene. Si no se dan esas cosas como los data lake que se hacen data swamps, o sea, los lagos que se hacen pantanos de datos y todas estas cosas que pasan con los datos. Entonces, hay que, sí, gobernar todos esos datos que tenemos. Sí, sí, realmente estoy de acuerdo contigo. Y entonces ahora te llevo una pregunta más. Pensando todo esto, ¿cómo inicia? O sea, si el momento siempre es cuando lo logres hacer. O sea, así como dices, el momento para casarte es cuando lo haces, el momento para tener hijos es cuando lo tienes. El momento, pero quizás ahorita, en este mundo de datos donde la moda está de que todos queremos ser data driven y todos queremos soportar decisiones con los datos, incluso en algunos casos ni siquiera soportarlas, sustituirlas, porque ya llegamos a temas de inteligencia artificial donde queremos sustituir decisiones humanas por las decisiones de la máquina. Para empezar, ¿cómo una empresa puede empezar a definir en líneas generales una estrategia de datos efectiva? Ya. Mira,
Hablaste algo de los datos y de la inteligencia artificial. Ahí hay una frase que me encanta, que dice que los datos bueno, los datos de mala calidad son la kriptonita de las De, soluciones de analítica y de ajá, machine learning, etcétera. Entonces, lo que tienen que tener claro las organizaciones es que yo le llamo que esa es la parte sexy de la gestión de datos, ¿no? La analítica, la inteligencia artificial, todo esto que estaba por ahí, es la parte sexy, ¿no? Y muchas veces pasan por alto lo que son los cimientos, ¿no? Trabajar en lo que son los cimientos, los temas de gobierno, de seguridad, de calidad. Entonces, pues deberían de estar trabajando en esa parte en las empresas. Ahora, para tener una estrategia de datos efectiva, digamos, ya después de haber cometido muchos errores, llegué a la idea de que hay 5 pasos que deberían hacer las organizaciones, ¿no? Cuando quieren trabajar en una estrategia. Primero, pues poner en el mismo nivel a toda la organización de lo que son temas de datos, ¿no? Que todos entendamos qué son los metadatos, qué son las dimensiones de la calidad de datos, qué son los datos de referencia. lo que se llama por ahí el data literacy, Exacto. es ¿No? Digamos, hacer la el poner a todos en alfabetización la de los misma datos. página, Ajá. ¿no? Con ese data literacy, con esos programas. Una vez que ya todos entendemos y estamos conscientes de la importancia de los datos, después el siguiente paso es entender dónde estamos parados como organización. ¿No? Cuando hablas de las estrategias pareciera algo muy esotérico, ¿no? Pareciera que algo solamente los iluminados en las organizaciones, solamente ahí los que están ahí en las altas esferas de la organización son los únicos que pueden hacer estrategia y es algo mucho más terrenal. Busca básicamente responder 3 cosas, ¿no? Primero, entender dónde estamos. Eso lo haces con un modelo de madurez que te diga cuál es el estado actual que tienes en tu organización. Luego, ¿a dónde es que quieres llegar? ¿Dónde quieres poner a tu organización en el tema de los datos? Y luego, ¿cómo le haces para ir del punto A al punto B que definiste, ¿no? Digamos, así de simple, bueno, así de simple y así de complejo es Claro. el tema de la estrategia de datos, ¿no? Entonces, sería esos pasos que hiciera la organización, ¿no? Aplicar estos temas de data literacy o nivelación de conceptos, entender dónde está, decidir o determinar a dónde quiere ir y ver cómo le va a hacer para llegar de ese punto en el que está al punto al cual se quiere mover. Okay. Y el tema del valor, o sea, ¿cómo le vendemos desde el área de datos? Ahora, ¿cómo le hacemos entender? Estoy de acuerdo contigo, el tema de que la organización hay que hacerle una especie de nivelación en todos los temas de datos. Pero también a la alta gerencia tiene que no solo nivelarle la parte técnica, la parte de lo que ellos entienden, el ROI. Si yo voy a invertir en esto, en construir una estrategia de datos, software, consultorías, todo esto, ¿qué valor le está agregando a la empresa? Entonces yo te pregunto, ¿cómo se puede esta estrategia? Ya me diste los pasos más o menos prácticos, pero ¿cómo presentar a los gerentes que esta estrategia de gobierno de datos me va a generar valor? Mira, dentro de lo que tú tienes que hacer en esto que tú quieres construir en la parte de datos, debes de encontrar un método de alguna manera que te permita demostrarle a la organización el valor que tienen los datos, qué es lo que está aportando. Y algo adicional que no te había contado o que omití decir de la estrategia, es que esta estrategia de datos se tiene que hacer alineada a la estrategia de negocio. Digo, suena muy Muy bien. obvio, ¿no? Por eso lo omití, pero tiene que ir alineada a la estrategia de negocio. Y aquí les comparto un escenario, es ficticio, no, este no es de ninguna empresa, pero un escenario extremo para ejemplificar esto que les digo. Pensemos que es un hospital cuyo objetivo de negocio es detectar el cáncer en etapas tempranas
a través de todas las imágenes y todos los estudios radiológicos que le hacen a sus pacientes. Entonces, eso es lo que ellos tienen en mente, eso es lo que este hospital está buscando. Y tienes por otro lado al área de datos de este hospital, que en lo que están concentrados es en, con todo lo que conocen, con todos los modelos y con todos los datos que manejan, en ver cómo pueden optimizar el uso del estacionamiento del hospital, ¿no? O sea, es ejemplo extremo, pero créanme que pasa en las organizaciones, o sea, no Sí. así de extremo como yo se los planteo, pero No, claramente pero yo he visto ejemplos similares. No te preocupes que yo he visto ejemplos similares. digamos que el área de datos está desalineada estratégicamente con lo que está buscando la organización. Entonces, pues primero sí hay que tratar de encontrar esa alineación para que no pase este escenario extremo y después encontrar un método mediante el cual tú puedas determinar cuál es el valor que están aportando los datos. Porque el problema que se tiene en las organizaciones es que en ocasiones, digamos que otras áreas son las que se cuelgan, digamos, como las medallas de los trabajos y del valor que está aportando datos. No sé, ya el área de marketing ya logró hacer mejores campañas, pero porque el área de datos hizo algunas cosas, hizo un aporte, no se les ayudó a hacer una limpieza de datos, les ayudó a implementar un Master Data Management, se les ayudó a hacer muchas cosas y entonces quien se come o quien se pone las medallas son otras áreas y nadie ve el trabajo que están haciendo los de datos. Entonces hay que encontrar como algún mecanismo mediante el cual podamos demostrarle a la organización qué es lo que estamos haciendo. El objetivo siempre debe ser que, digamos, las áreas de datos son por definición consumidoras, o sea, son consumidoras de recursos de la organización. Le pedimos el hijo que nunca tuve, que te decía Sí, del CEO, o lo que tú contabas, que siempre pedimos las cosas caras, lo último, etcétera. Bueno, siempre estamos consumiendo recursos de la organización cuando estamos gestionando, cuando estamos planificando cosas, con todas las tareas, digamos, que hacemos de la gestión de datos, somos consumidores de valor. El único momento en el cual aportamos valor es cuando se utilizan los datos para algo que le sirva a la organización. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esa fórmula, esa operación de valor menos costo, siempre sea positiva. exacto. Si la organización percibe que somos más costo y el valor es muy poco, pues nos convertimos en un centro de costos y lo que hacen todas las organizaciones con los centros de costo, pues es disminuirlos, ¿no? Recortar Exactamente. gente, recortar inversión, recortar esto. Entonces tenemos que cambiar eso en las organizaciones que nos vean como un área de ingresos. Entonces ya todos estos costos que tú estés generando ya no te los van a Fíjense, estar cuestionando porque digamos, la ecuación queda positiva, ¿no? Valor menos costo es mayor que cero, entonces ese tendría que ser nuestro objetivo. sí, eso en mi experiencia profesional también me ha tocado, y me ha tocado trabajar de esa manera, o sea, antes de pedir, demostramos, de hecho tengo un cliente que tengo una muy buena relación con el área analítica. Empezó primero como un área de mercadeo analítico, ya se volvió un área importante de datos y analítica, una vicepresidencia, hasta con un nivel de C-level. Y la estrategia que yo trabajé como consultor externo, pero lo trabajé en su momento gerente y hoy vicepresidente, ella siempre nos decía, bueno, primero tenemos que demostrar el valor de lo que estamos haciendo para después pedir los recursos. Y esa estrategia nos ha funcionado muchísimo. Le hemos entregado unos modelos analíticos bien interesantes a esta empresa y a partir de ahí, bueno, fíjate lo que te entregamos con poquito. Si nos dan más recursos, podemos hacerte más cosas. Fíjate una cosa, al principio referí que está certificado con la certificación del DMBOK, la CDMP. Para los profesionales jóvenes, yo también tengo varias, me falta hacerla completa. Yo empecé al revés, que bueno, no sé si tú tienes las especializadas, pero yo empecé con las certificaciones primero con las especializadas antes
de hacerla general. Esa es una de las que tengo que hacer este año. Pero para los profesionales jóvenes que nos escuchan, que hay N cantidad de certificaciones profesionales, las de programación, las de que si la infraestructura, de diversos vendors, de proveedores, Amazon, Microsoft, todo esto. La certificación de AMA, ¿vale la pena hacerla? ¿Vale la pena tomarla? ¿Vale la pena especializarse en esta área? Y en tu caso, ¿cómo la lograste hacer? Porque yo, confesándote aquí, de verdad es un reto la certificación base, porque tienes que estudiarte todo el libro. Porque las certificaciones parciales, te estudias el capítulo, el tema particular. Hubo una que para mí fue muy natural, que fue la data modeling, porque yo venía de ese mundo y para mí era, los conceptos ya me los sabía. Lo que fue era como que, vamos a ver cómo están expresados en Dama. Pero la grande sí es una certificación que tiene su peso. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia y como te digo, si vale la pena para la gente joven que escucha nuestro podcast. Claro, digamos, para todos estos jóvenes que nos escuchan, yo les diría que vale absolutamente la pena intentar la certificación de CDMP y de ahí me voy a contarles una historia que me pasó en 1998. En 1998, en donde yo trabajaba, la empresa vio que tenían que profesionalizar el tema de la dirección de proyectos. Y ahí fue en el 98 que me metí a esto de la certificación PMP. En el 98 que me certifiqué, mi certificado dice que es el 17.204. Es decir, había 17.204 PMPs en todo el mundo. Las oportunidades profesionales que tuve del 98 a algunos años más fueron increíbles. O sea, el moverme de trabajo, mejores oportunidades profesionales, y crecimiento en mis ingresos, en mis responsabilidades, fueron maravillosas. Hoy, 26 años después, que tú digas que eres PMP y se Ya meten en el es, mundo de proyectos, te van a exacto. decir, pues es lo Ajá, mínimo y que es lo espero, ¿no? mínimo que espero, exactamente. O sea, no, ¿qué me presumes, no? Acá hay 40 formados y todos son PMPs, ¿no? Voy a contratar al que me cobre menos, ¿no? Probablemente. O sea, hoy ya es un commodity y ya no es un diferenciador. Pues bueno, ¿a qué viene esta historia del 98? Yo veo en la época en la que estamos, en estos años, la certificación CDMP está justo como estaba la certificación PMP en el 98. Están haciendo, se están dando, hay menos de 6,000, hay como 7,000, un poco Sí. menos, por ahí, entre 6,000 y Ujú. 7,000 profesionales, porque no ha actualizado Dama las cifras oficiales, están a agosto del año pasado. Entonces, digamos Una que organización 7,000 profesionales. de administración de datos que no tiene los datos actualizados. Exacto. Son aproximadamente 7,000 profesionales en todo el mundo. Es decir, las oportunidades profesionales que hoy tenemos son enormes. ¿Por qué? Porque al igual que me pasó allá en el 98, hoy las organizaciones ya están empezando a entender el valor de esta certificación y ya algunos puestos laborales, algunas licitaciones, si es que trabajas Sí, como consultor vendiendo proyectos, ya incluyen tanto las postulaciones de trabajo como las licitaciones, el requisito de tener profesionales certificados. Están exactamente. aprendiendo las organizaciones porque te dicen certificado DAMA, ¿no? Bueno, es como antes te decían certificado PMI, ¿no? Pues el PMI no es un certificado, Exacto. ¿no? ¿Cuál de los Ujú. certificados o qué nivel, etcétera? Pero las organizaciones ya están empezando a aprender y las oportunidades que hoy están presentes son enormes. De hecho, a mí me han llegado a integrar en proyectos, digamos, como consultor, por el simple hecho de tener ese papel, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, ¿y qué hago? No, pues, exactamente no sabemos, pero pues ya te necesitamos, te contratamos unas horas y ya, ¿no? Exacto. Pero digamos, eso te abre esas oportunidades. Entonces, yo a todas las personas jóvenes que nos escuchan, los, los invito a que
intenten esa certificación. Les va a venir muy bien en su etapa profesional. Si lo hacen en 10 años, pues no sé qué pasa en 10 años. A lo mejor va a pasar lo mismo que hoy la certificación Hoy la PMP MVP. después de 26 años, ¿no? Hoy yo la veo como aquí le decimos palomitas de maíz, el popcorn. Digamos que cuando tú preparas tu popcorn o tus palomitas de maíz en el microondas, que está así a punto de explotar, así en el buen sentido de explotar, de que ya están listas para comértelas, así está hoy la certificación. Está ahí ya, se escucha el sonido, se escucha que ya está casi listo para que los primeros que le podamos dar esos bocados, quedemos bastante satisfechos profesionalmente hablando. Sí, pienso lo mismo desde hace algún tiempo, lo importante de esta certificación. Pero entonces, una de las cosas que te presenté, tú eres maestro. Y yo te conocí por ahí por internet, cuando nos conocimos, es porque tú dictas un curso muy completo para la certificación Dama. Cuéntale a los suscriptores de nuestro canal cómo te contactan, cómo logran tomar ese curso contigo. Yo ampliamente, aunque no lo he tomado, porque, bueno, ya digamos, Ramón y yo tenemos más o menos la misma experiencia, pero yo vi el contenido y me pareció genial. O sea, yo decía, si yo no hubiese tenido la certificación, yo me hubiera metido. Entonces, cuéntanos cómo se inscriben contigo, cómo te localizan. Sí, mira, pues ahí en LinkedIn, ahí me pueden encontrar, ahí está, a través de ahí pueden encontrar cuando publico estos cursos. Y bueno, esa es la manera en la que podrían estar ahí viendo los cursos, que me sigan o en mi canal de YouTube, también ahí publico cuando estoy haciendo estos cursos. Y algo muy interesante que está pasando ahora es que justo en marzo, el veintitantos de marzo, salió el DIMBOK 2 edición revisada. Después de 7 años, el DIMBOK 2, que es lo que hoy está vigente en Dama Internacional, se publicó en 2017. Pasaron 7 años y ahora sacaron una edición revisada, supongo un poco para desempolvarlo y corregir algunas cosas. Lo que tiene esta edición revisada es que corrigen algunos errores de dedo, algunos typos y le hacen una mejora importante al área de calidad de datos y a todos los diagramas de contexto. Entonces hay Qué cosas bueno. interesantes. De hecho, agregan una dimensión de calidad adicional a las que ya venía manejando Dama Internacional. Se agrega una adicional. Entonces hay cambios interesantes. ¿Ya que viene todo esto que les estoy contando? Que va a haber cambios en la certificación para certificarse con la versión actual. Tienen hasta el 1 de octubre. Después, ya el examen de certificación, pues se va a actualizar con ese DIMBOK 2 edición revisada. Entonces, pues háganlo ahora porque, digamos, nosotros que nos dedicamos a capacitar, pues ya tenemos pues, la experiencia de los alumnos que hemos tenido, de los exámenes que hemos presentado, para poderlos orientar en qué tips y qué estrategias pueden crear para acreditar ese examen. Con la nueva plataforma, pues también nosotros tendremos que aprender lo nuevo e ir aprendiendo en el tiempo. Digamos que tienen hasta el 1 de octubre para poder aprovechar cursos como este que mencionas, Osmer, muy gentilmente aquí en tu podcast, para hacer esa certificación. De hecho, estamos planeando una en junio, que seguramente sea ya tal vez la última que demos para el DIMBOK 2. Después ya tendremos que actualizar nuestros materiales y prepararla para el DIMBOK 2 edición revisada y ya está en planes el DIMBOK 3. Entonces, Bueno, bueno, qué pues bueno. esto va evolucionando. Qué bueno, qué bueno. Estamos, bueno, a nuestra audiencia, y ahí tienen el contacto de Ramón en redes sociales, lo colocaremos en los enlaces del episodio para que te puedan contactar, porque yo creo que vale la pena de alguna u otra manera tanto estudiar como lograr la certificación y como dices tú, ya yo también me he enfrentado
a licitaciones, y de hecho por eso fue que la saqué, donde me pedían las certificaciones CDNP. Entonces ya, y eso fue un plus, o sea, realmente avanzamos al final la licitación se cayó por cosas del cliente. El cliente no quiso avanzar en el proyecto, lo detuvo casi que 2 años y se atravesó pandemia y después más nunca volvimos a tocar el tema. Pero antes de pandemia ya este cliente estaba pidiendo las certificaciones CMP. Exactamente. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de Datos Sueltos. Yo espero que nuestra audiencia haya disfrutado como yo también esta entrevista contigo, Ramón, y que los conocimientos que aquí se discutieron sean de utilidad para nuestros suscriptores y oyentes. Para mí sí fue un placer, Ramón, haber contado contigo y esperamos que nos acompañes en una próxima edición, no sé, hablemos de otros temas. Por ahora, esto fue todo por hoy. Ante el micrófono, como siempre, aquí en Datos Sueltos, Osmel Brito, y en la producción, nuestra querida Vicky Martínez. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @Datos Sueltos Podcast y @Data Analítica. Y como siempre en estos canales de YouTube, denle a la campanita para que les recuerde, suscríbanse y denle a la campanita para que les recuerde cada vez que salga un nuevo episodio. Esto fue todo por hoy. Datos Sueltos termina aquí.